Pero quisiera orar primeramente con ustedes y encomendarnos a la gracia del Señor en esta mañana. Padre, volvemos a tu corazón, volvemos alrededor de tu palabra, porque es la única manera de no solo tener dirección en nuestra vida, sino de saber cómo realmente quieres que vivamos, que es lo más importante para nosotros también. Agradarte a ti es el motivo de nuestra existencia, la razón, el propósito por el cual tú nos creaste, Señor. Y nuestro corazón se desvió cayendo en la rebeldía y siempre contra ti, Señor. Es la naturaleza del pecado. Pero volvemos a ti, Señor, sabiendo que la carne es carne y nunca vamos a poder cambiarla. La carne siempre va a estar en oposición a tu espíritu, Señor. Y si tú moras por la fe en nosotros, siempre va a existir una batalla interior. Pero para eso está tu palabra, Señor, que con cual fuego consumidor termine por incendiar nuestro interior y purificarnos al mismo tiempo, Señor, porque es una de las grandes virtudes de tu palabra. Así que penetra como fuego en nuestros corazones en esta mañana. Habla a lo profundo de nuestro ser. Quema todo aquello que no convenga, Señor. Purifica nuestras vidas a través de tu palabra, que pueda mostrarnos, Señor, todas las escorias que hay en lo profundo de lo que nosotros ni siquiera vemos o ni siquiera somos totalmente conscientes. Depositamos nuestra absoluta confianza en ti, Señor, en el Dios grandioso, en aquel que hace posible todas las cosas y sobre todo en tu palabra, que no ha perdido su poder, Señor, y es como fuego en nuestros propios corazones y mentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo en cierta oportunidad mencionó en una conversación de las tantas que tuvo con los discípulos, estoy en Lucas capítulo 12, no pierda Jeremías, porque vamos a girar en ese libro, pero en Lucas capítulo 12, versículo 49, él usa esta expresión y es una expresión realmente que da mucho que pensar, ¿no? Jesús dijo: fuego vine a echar en la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Son las palabras textuales de Jesús. Acá no hay interpretación que alguien dijo, no, es Jesús mismo diciendo: fuego vine a echar en la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Y suena medio extraña la expresión de Jesús. ¿Cómo es eso? ¿Que es un incendiario, Jesús? ¿Qué significa esto en realidad? ¿O qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando usó esta frase? La palabra echar ahí, cuando dice Jesús, fuego vine a echar en la tierra, el término echar ahí en otras versiones también se utiliza el término encendido, porque en realidad en el griego, en el original, se lee así, ¿no? Encendido. Y la palabra encendido en este versículo es la palabra griega anapto. Y anapto se traduce como encender un fuego de hostilidades. Escuche, esto es importante para entender lo que Jesús dijo. Encender un fuego de hostilidades significa anapto, encender, ¿no? Pero ese mismo término de vine a echar, anapto, vine a encender un fuego, ¿no? Anapto en el griego está muy relacionado. Hay palabras que van muy de la mano, que es difícil cortarlas, digamos, y dar un significado de esta y dar el significado del otro aisladamente. No se puede, siempre van juntas. Y este es uno de esos casos en la palabra echar, que sí, la palabra, la raíz griega es anapto, pero siempre va ligada al término paideu. Y paideu en el griego significa instruir, enseñar, instrucción, enseñanza. De ahí viene la palabra pedagogía o paidagogía. Es un término compuesto que viene del griego, que significa enseñar, instruir. Entonces, recapitulando, encendido o echar, aquí encendido es anapto, es encender un fuego de hostilidades, pero está ligado al paideu, que significa instruir, enseñar. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo cuando él menciona fuego vine a echar en la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo, lo que él está diciendo es que él vino a este mundo, se encarnó y entró a nuestro mundo
para encender un fuego de hostilidades a través de su enseñanza, a través del estilo de su vida, porque su vida siempre enseñó la de Jesús. O sea, es una tarea pedagógica la que vino a hacer el Señor Jesucristo, pero la pedagogía que el Señor utilizó y la palabra, porque usó palabras para comunicar esa enseñanza, era un fuego que encendía hostilidades. Y esto se vuelve más interesante todavía la expresión del Señor Jesucristo, porque es difícil entender esto si es que uno no lo ha vivido al mismo tiempo. Todos hemos vivido esa parte, todos los que realmente aceptamos a Cristo, y digo realmente porque algunos emotivamente, pero los que aceptamos realmente a Cristo Jesús, todos probamos ese fuego y comprobamos que realmente Él vino a traer hostilidad. Jesús vivía diferente, usted sabe, los evangelios nos dan testimonio de eso, porque Jesús era un ejemplo latente de obediencia a la voluntad de Dios Padre. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, yo no hago nada por mi cuenta, dijo Jesús, yo vengo solo a hacer la voluntad del Señor. Entonces, no solamente Jesús entonces enseñaba, porque cualquier persona podría enseñar, pero Jesús no solamente enseñaba, sino que Él mostró cómo se vivía la voluntad de Dios. La comunicaba, la enseñaba, pero Él también modelaba esa voluntad. Entonces, todos podían ver lo que Él enseñaba era lo que Él vivía prácticamente, ¿no? Y ese estilo de vida y esa enseñanza contrastaba enormemente con la forma de vida de los religiosos de la época del Señor Jesucristo. Entonces, la palabra del Señor Jesucristo, que es Dios, era totalmente controversial, siempre fue controversial. Ustedes recordarán, hay una frase que constantemente Jesús la usó en diferentes momentos y para enseñar diferentes cosas. Él decía, oíste que fue dicho, y se remitía a lo que la tradición generalmente había enseñado combinada con la ley. Era un reciclaje entre ley y tradiciones. Oíste que fue dicho, ¿no? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mas yo os digo, y así el contraste inmediatamente, ama a tus enemigos. Y eso traía controversia. ¿Cómo que tienes que amar a tus enemigos? Está loco. En un contexto donde los judíos odiaban a sus enemigos, los romanos, es decir, amar a los romanos, está hablando cualquier cosa, ¿no? Controversia, hermanos, conflicto interno, ¿no? Aquella frase siempre provocaban divisiones literalmente. Y es que el fuego que Él echó aquí en la tierra fue a través de la palabra. Ya que Jesús decía algo y esa palabra penetraba como fuego en la mente y el corazón de las personas que lo estaban oyendo al Señor. ¿Y qué es lo que hacía esa palabra? Cuando penetraba como fuego, incendiaba todos los patrones mentales que ellos tenían y al incendiar los patrones habituales, ese incendio obviamente traía transformación, traía cambio y era un cambio absolutamente radical. Y eso precisamente provocaba una incomprensión en las personas, especialmente en sus relaciones familiares y amicales. Entonces era inevitable que se quebraran las relaciones familiares y amicales por seguir a Jesucristo. Entonces, esto fue algo como un patrón constante. Él predicaba, incendiaba la mente de la gente, la palabra poderosa del Señor llegando a la mente y al corazón. Las personas entendían el significado de lo que era arrepentimiento, reino de los cielos, vida eterna. Entonces aceptaban seguir a Jesucristo y quebraba sus relaciones con sus familiares, quebraba las relaciones con las demás personas, quebraba su relación con su religión oficial hasta ese momento, ¿no? Y ese quebrantamiento, esa división, no era solamente la persona del entorno de Jesús. El propio Señor Jesucristo experimentó esto. Juan capítulo 7, el evangelista, en los primeros versículos 3 y 4 específicamente, nos escribe en un momento en que Jesús está en Galilea, que era donde vivía, donde estaba la casa de su familia, y sus hermanos de Jesús le sugieren que se vaya a Judea, hacia el sur. Y que aproveche las fiestas de los tabernáculos, que es la fiesta que estaba próxima, y le dan su sustento para que tus discípulos allá te vean hacer las obras que haces acá. Como que lo animan a Jesús a extender lo que está haciendo ahí en Galilea. Le sugieren esto porque
los hermanos de Jesús no entienden lo que Jesús está enseñando, lo que está haciendo, y no entienden el calendario de Dios. No es que ellos, vete allá y Jesús, sí, ¿les parece? Me voy. No, Jesús estaba con un calendario celestial. Y aparte, a mí me da la impresión, si usted lee Juan capítulo 7, no era que a ellos les interesaba que el reino de los cielos se extendiera, sino creo que se querían deshacer de Jesús. Se querían deshacer de él. Es por eso que leemos ahí en Juan 7, versículo 5, que dice específicamente, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y ojo, no estoy hablando de primos hermanos como sustenta la Iglesia católica, apostólica y romana. El término en griego que se utiliza acá es para hermanos directamente, por lo menos de madre acá, ¿no? Eran literalmente hermanos de Jesús, los que crecieron con él, los que vivieron con él, los que lo conocían. Entonces les pareció una locura lo que estaba haciendo Jesús. Entonces no creían en él, dice. Y al leer este versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él, esas palabras significan que las enseñanzas de Jesús ya habían provocado una división entre él y sus hermanos. Suena raro lo que voy a decir, pero no había unidad dentro de la familia de Jesús. ¿Por qué causa? Por causa del mensaje del reino en los cielos. Si usted retrocede un capítulo antes, Juan capítulo 6, se va a dar cuenta que Jesús, después de enseñar en la sinagoga principal de Galilea, estoy en el versículo 53, Jesús les dice a las personas que están con él, ¿no? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si tú y yo viviéramos en el tiempo de Jesús y le escucháramos decir esto en una sinagoga, saldríamos escandalizados, hermanos. Porque, ¿qué es esto? ¿Qué está hablando este hombre? Si no, yo me aparezco hoy domingo y les digo, mis hermanos, quiero comunicarles que si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no van a entrar al reino de los cielos. Me sacan en peso, hermano. Bueno, los que no están durmiendo, ¿no? Me sacarían en peso, ¿no? Porque me sacarían en peso todos y los que se quedan seguirían durmiendo acá normal, ¿no? ¿Por qué? Porque me entendieron. O sea, ¿qué está hablando, pastor? Una tremenda barrabasada. ¿Cómo que si comemos su sangre y tomamos su sangre? Ya, eso está diciendo Jesús. Imagínense, en medio de una sinagoga, ¿no? Pero ¿qué quiso decir Jesús? Lo que quiso decir el Señor Jesucristo era, si ustedes no se identifican conmigo, que soy el Mesías, si no se identifican conmigo, si no se hacen uno conmigo, que soy el Hijo del Hombre, el enviado, el Mesías prometido, entonces no pueden tener vida eterna, no pueden entrar al reino de los cielos. Eso estaba diciendo. Pero cuando Jesús dice esto, ¿qué está saliendo de la boca de Jesús? Palabra poderosa, palabra incendiaria, palabra de fuego, ¿no? Y esa palabra como fuego que sale de la boca de Jesús penetra en la mente de las personas en ese instante, en lo profundo del corazón de toda la gente que está escuchándole, y esa palabra incendiaria los quema por dentro, y ese fuego de la palabra del Señor destruye las máscaras de toda la gente religiosa que está rodeándole en ese instante, empezando por sus propios discípulos, a la palabra quemar todas las máscaras religiosas que tienen, estoy pensando exactamente en la misma acción que tiene el fuego cuando el oro en bruto es expuesto a altas temperaturas. ¿Qué es lo que ocurre? El oro es purificado, salen a flote todas las escorias. Cuando entra la palabra del Señor, esta palabra de Juan 6:53 entra en la mente y en el corazón de la gente por sus oídos, los incendia internamente y los desenmascara. Los desenmascara en la misma sinagoga, quema su careta religiosa, hermanos. Porque si usted no sabía hasta el día de hoy, hay un montón de gente que viene a las iglesias con una careta de religiosidad, pero en realidad no es lo que son por dentro, no lo son. Es solamente la careta de religiosidad de evangélicos, de afiliados a una iglesia, de miembros de una congregación, es la careta. Y Jesús quema esa careta religiosa, su palabra, y ¿qué es lo que sale a flote? Las escorias. ¿Y qué sale a flote en la vida de esta gente religiosa? Su idolatría.
entra la palabra, incendia sus máscaras y les muestra su idolatría. Ellos se aman tanto a sí mismos, más que a Dios, y por eso no creen en lo que Jesús está diciendo, que Él es el Mesías enviado. Y por eso observe usted la reacción de la gente que confirma esto que le estoy diciendo. Le escuchaba a Jesús, sigo en Juan 6, versículo 60 ahora. Dice, al oírla, la palabra que acaba de decir el Señor, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Este es el equivalente cuando a mí me dicen después de un culto, pastor, me ha dado con palo. Ese es el equivalente. Lo que quieren decir es eso. Esta palabra es muy dura, entonces me resulta muy complicado recibirla. Es muy dura. ¿Quién la puede oír? Y fíjese, estoy en el versículo 60 y mire lo que agrega en registro el evangelista Juan en el versículo 66. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Resultado de la palabra incendiaria de Jesús. ¿Por qué cree que algunas personas no regresan más por la iglesia? No es cierto eso de que ese pastor es muy duro, que es muy directo. No es verdad. El problema no es con el pastor. El problema es con la forma de oír la palabra. ¿Por qué la gente se ofende tan rápido y se araña tan rápido? No, seguro ha dicho esto contra mí. Seguro esto que le han informado. Seguramente que le han ido a hablar mal de mí. Nadie me contó nada, hermano. Yo varias veces digo, yo no tengo drones para seguirlo a usted. Ni tengo un sistema de inteligencia tampoco pagado para investigar qué hace, qué no hace usted. No, es la palabra que lo desenmascara, es la palabra como fuego que penetra y lo desenmascara en su aparente religiosidad y le muestra que usted no es lo que dice ser, lo que hace creer a todo el mundo. No, no se le puede engañar a Dios y menos a través de la palabra del Señor. ¿Qué produjo lo que usted está leyendo en este versículo 66? ¿Qué produjo el fuego de la palabra del Señor? División. Está produciendo división. Es por eso que el Señor Jesucristo advirtió, ahora lo llevo al Evangelio de Lucas, si usted retrocede ahí el Evangelio de Juan, Lucas capítulo 12, por eso es que Jesús va a hacer esta advertencia, versículos 51 al 53 de Lucas capítulo 12, Jesús dijo, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? En otra versión dice, ustedes creyeron que yo vine a traer paz, y es otra frase contradictoria de Jesús, es tremenda, es incendiaria. Dice Jesús, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. ¿Qué significa disensión? División. Disensión significa división. ¿No? Dice, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Hermanos, esto es incendiario. Jesús está anticipando lo que va a ocurrir, lo que va a producir el fuego de la palabra del Señor cuando penetre en la mente y en el corazón de las personas. La palabra de Dios es tan poderosa que destruye todo aquello que es contrario a la esencia del mensaje del reino de los cielos. Es por eso que el profeta Jeremías, regresando ya a Jeremías, registra una pregunta interesantísima de parte de Dios. Ahí en Jeremías capítulo 23, el versículo 29, al inicio, la pregunta es, ¿no es esta mi palabra como fuego? ¿No es esta mi palabra como fuego? Pregunta el Señor. Es una pregunta retórica y la respuesta la vamos a ver a continuación en los usos positivos del fuego. Y al ver los usos positivos del fuego, eso nos va a ayudar a usted y a mí a ver cómo es que opera la palabra de Dios como fuego en el interior de nuestras mentes y corazones. Así que le voy a mencionar 3 usos positivos del fuego y a través de esos usos positivos del fuego podremos ver cómo es que opera la palabra de Dios como fuego en nuestro interior. Entonces, en primera instancia, el fuego de la palabra, ¿qué es lo que hace? Purifica, pues. El fuego siempre purifica, usado correctamente, ¿no? Pregunto, hermanos, ¿cómo puede un hombre o una mujer limpiar su corazón?
lo dejo de un día para el otro en lejía, blanquito al día siguiente, purificado. ¿Cómo puede limpiar? ¿Cómo puede alcanzar pureza de alma, la pureza que demanda las Escrituras? ¿Cómo podemos alcanzar esa pureza, el hombre o la mujer? Precisamente ahí radica la gravedad del problema. ¿Por qué? Porque nadie puede hacerlo. Nadie puede hacerlo, ni usted ni yo, nadie. Fíjese, Job capítulo 14, versículo 4, Job hace esta pregunta, ¿no? Y es una pregunta punzante, directa, en medio de su propia crisis. Job, recuerde, dice, ¿quién hará limpio lo inmundo? Pregunta. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Y él mismo responde, nadie. Nadie puede limpiarse a sí mismo, por más que se crea. No, yo puedo ser muy correcto, honrado, es una esposa ejemplar, una madre que se ocupa en todo. Tú te estás echando flores a ti. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué? ¿Te sientes orgullosa de eso, orgulloso? ¿Y sabías que el orgullo es pecado? ¿Quién puede limpiar lo inmundo, lo pecaminoso? Nadie, dice Job. Y en un tono similar al de Job, o paralelo, digamos, el profeta Jeremías pregunta lo siguiente, en Jeremías capítulo 13, versículo 23. Este es interesante la pregunta, ¿no? ¿Mudará el etíope su piel? Por favor, solo Michael Jackson, pastor, ¿no? ¿Y el leopardo sus manchas? O sea, ¿qué clase de pregunta es eso? Es obvia la respuesta, usted podría decir. No, claro que no es la respuesta. Así también, dice Jeremías, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿A quién le estaba haciendo estas preguntas el Señor? A la nación de Israel, a su propia nación. Pero es poderoso, es palabra incendiaria. Las preguntas del Señor son incendiarias, entran a lo profundo de nuestro ser. Y si la recibo, obviamente con corazón dispuesto, porque a algunos, vale, como que les rebota la palabra, ¿no? Apenas entra el fuego y ellos ya están con su tanque para apagar incendios, ¿no? A su cerebro, ¿no? Ya, se acabó. Son los que la palabra fue sembrado en pedregales, nunca da raíz. Y son los que no esperan que venga el enemigo a que se la robe, lo llaman al enemigo, tunche, llévate esta palabra. No permiten que germine. Pero fíjense, pero ni Job ni Jeremías, a pesar de hacer estas preguntas súper punzantes, ni Job ni Jeremías fueron tan directos como el Señor Jesucristo. Regreso a Mateo capítulo 12, versículo 34. Jesús fue ultra directo, ¿no? Cuando dijo a los religiosos de su generación, generación de víboras. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Hermanos, me expulsan de esta iglesia si yo uso esa frase en una reunión de líderes o en un culto, ¿no? Todos los que se duermen, generación de víboras, váyase a dormir a su casa. Imagínense, hermanos. Me odiarían, se pelearían conmigo, se irían a quejar a otras autoridades. ¿Cómo va a decir el pastor víbora? Me va a decir ese nombre te han puesto. ¿Cómo va a hacer eso el pastor? Pero qué directo que es Jesús. Sus palabras salen de la boca, que es Dios, sale como fuego consumidor. Por eso lo odiaban a Jesús. Inmediatamente empezaron a planificar matarlo, ¿no? Ahora, escuche por favor. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Les dice, les está haciendo notar, quema su interior, los desenmascara, sale a flote las escorias. ¿Qué sale en ellos? Su esencia, lo que son simplemente. No lo que dicen ser, es lo que son. Usted y yo creo que estaríamos de acuerdo, mis hermanos, en esta mañana. No podemos esperar, escuche, mire, no podemos esperar que una víbora actúe como un cordero. ¿Está de acuerdo conmigo en eso, no es cierto? No puede esperar que una víbora actúe como un cordero y menos que una víbora se transforme en un cordero. Eso es imposible, pues. ¿Cómo podría ser eso si fuera posible? ¿Cómo podemos hacer que una serpiente se convierta en oveja? ¿Es posible eso? Sí, es posible, hermanos.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Busquen ahí viboritas, por favor. Primera de Pedro 1, 22, 23. Bueno, así le tolero, pastor. Si es con cariño, está bien. Si es con amor, está bien. Primera de Pedro 1, 22, 23 nos muestra cómo transformar una víbora en cordero. Dice el apóstol Pedro, habiendo purificado, le está escribiendo a creyentes que fueron víboras. Habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo? Por la obediencia a la verdad. ¿Y qué cosa es la verdad acá? Es la palabra de Dios. Mediante el Espíritu para, y aquí comenta el resultado, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, entonces ya no eres la misma persona. Has renacido, eres otra persona, eres la víbora que te transformaste en cordero. ¿Lo captaron mejor, víboritas? Sí, sí es posible. La purificación de nuestras almas por la obediencia a la verdad es cuando penetra la verdad de Dios y me incendia, saca las escorias y yo soy consciente y por eso necesito ir al Señor en arrepentimiento para el Señor. Esto es lo que soy al fin y al cabo. A ti no te puedo mentir. Entonces Dios limpia. Cuando es expuesto a altas temperaturas el oro, en bruto, salen las escorias, flotan y sacan todas las escorias. ¿Qué es lo que queda? La pureza del oro. Ese es el proceso. Todos los domingos el Señor nos mete a su horno, si usted no sabía. Y todos los domingos sale a flote algo. Dígame que no. Todos los domingos. Claro, los únicos que no se dan cuenta son los que echan la dormidita, ¿no? Los lectores a quienes Pedro está escribiendo esta carta habían aceptado por fe las enseñanzas del Evangelio, la palabra incendiaria de Dios, el fuego, ¿no? Y la creyeron como verdad de Dios, porque uno tiene que creer que es la verdad de Dios. Y cuando yo creo, la verdad es poderosa para producir esos cambios. Una obra que empieza cuando nosotros abrazamos de todo corazón, obviamente, la verdad de Dios y comenzamos a obedecer las demandas del Evangelio. Ahí es donde vamos comprobando que nuestra vida va siendo cambiada, que se me van cayendo las escamas y que ya no tengo colmillos con veneno, ¿no? Y que ya no, cuando me hacen algo, ya no me levanto como cobra, ¿no? No, y ahí voy comprobando y de pronto tengo lana, ya no tengo escamas. Y de pronto me doy cuenta que soy un cordero, parte del rebaño del Señor. Escuche, con cuidado, la palabra que Pedro está usando acá en este texto como obediencia, la palabra que usa acá Pedro por la obediencia a la verdad, dice, la palabra que aquí usa para obediencia es un sustantivo compuesto por dos términos, ¿no? La palabra upo por un lado, la siguiente por favor, gracias. La palabra upo, que significa debajo de, y la palabra akuo, que significa escuchar, son términos griegos, ¿no? Entonces, la idea de esta palabra aquí, por la obediencia a la verdad, Pedro está diciendo, la idea acá de esta palabra es escuchar atentamente a un pronunciamiento autoritativo para someterme entonces en obediencia. Es una palabra autoritativa la que he escuchado y no la puedo evadir. Lo único que me queda es obedecer. Upo akuo. Me someto simplemente. Escucho y me someto a esa verdad. Eso sería lo natural en un creyente normal. Cuando un pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe, con la disposición de entregar su vida y hacer la voluntad del Señor, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? ¿Qué es lo que hace ese individuo? Está abrazando la verdad de Dios porque la ha creído. He creído el Evangelio, que he escuchado la verdad de Dios, la palabra que es como fuego, he abrazado ese fuego y he aceptado con sumisión el pronunciamiento autoritativo de esa palabra, de ese Evangelio. Reconozco la autoridad del Evangelio y por eso la abrazo, la hago parte de mí y eso es lo que produce la transformación.
Es verdad, a través del Evangelio yo me doy cuenta, es verdad que yo soy un pecador porque el Evangelio me muestra que soy un pecador, es verdad que yo no soy un hijo de Dios y no puedo seguir viviendo fuera de Dios, es verdad porque el Evangelio me lo muestra, es verdad que Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó y vino para salvarme, lo creo porque el Evangelio dice eso, es verdad que Él murió en la cruz para salvarnos a su pueblo de sus pecados y yo quiero ser parte de ese pueblo. El Evangelio me lo muestra. Es verdad que su voluntad es buena, agradable y perfecta para mi vida y yo creo que es buena, agradable y perfecta. Por más incendiaria que sea, pero está bueno porque saca las escorias y me deja limpio. Yo creo eso y entonces abrazo ese Evangelio. Y claro, como dice el proverbio, abrazar a alguien contra su seno, brasas de fuego sin que se queme, obviamente me voy a quemar, me voy a incendiar en el Evangelio, pero está bueno, vuelvo a repetir, porque saca toda la escoria y me purifica, esa es la meta. Abrazar el Evangelio del Señor Jesucristo no es otra cosa que obedecer la verdad tal como Dios la ha revelado en su palabra. Es la palabra encarnada, Jesús, comunicándonos la palabra desde el corazón del Padre, nos revela su voluntad agradable y perfecta. Yo abrazo esa voluntad, rechazo mi voluntad, muero a mi voluntad para que la voluntad del Rey de Reyes sea en mi vida. Entonces toda decisión a partir de ese instante es en función de esa nueva voluntad que ha entrado a vivir en mí. Creer la verdad de Dios y abrazarla, mis hermanos, de todo corazón, tendrá siempre una influencia purificadora sobre nuestros corazones, siempre. La verdad, escúchame, la verdad purifica. La verdad purifica, la mentira contamina y corrompe. ¿Anotaste eso? La verdad purifica, la mentira corrompe. Entonces, pero tú tomas la decisión cuál vas a abrazar. Pablo dice en su carta a Tito, Tito capítulo 3, versículo 5, que el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede efectuar una obra de esta magnitud, mis hermanos. Solo el Espíritu Santo puede obrar de esa manera en el interior de una persona. ¿Qué es lo que utiliza el Espíritu para realizar esta obra, esta tremenda obra? La palabra de Dios. El instrumento del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia, mis hermanos, a nivel horizontal que tendrá en nosotros esta obra de purificación que hace el Espíritu Santo usando la palabra del Señor? ¿Cuál es el resultado horizontal? No estoy hablando del resultado vertical, del resultado horizontal. Es precisamente ese resultado al cual Pedro quiere llevarnos y nos hace notar, porque nuestras almas, mis hermanos, han sido purificadas, entonces ahora nosotros podemos y debemos como resultado amarnos los unos a los otros. Es lo que leímos en 1 Pedro 1, 22, 23, ¿no? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿no? Yo escucho esta verdad que es el Evangelio, me someto a ella, decido vivir sometido a esa verdad. ¿Cuál es el resultado? Para el amor fraternal no fingido, dice a continuación. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese es el resultado horizontal que tiene la obra purificadora. Estos textos para mí son oro, son clave, mis hermanos, porque muestran realmente quién es verdadero creyente. Verdadero creyente no es el que viene todos los domingos a la iglesia. Verdadero creyente es esto. Es el que ha escuchado el Evangelio y vive sometido al Evangelio, y eso se nota en su sistema de vida. Y se nota inmediatamente por el amor fraternal, no fingido. No es el, ay, qué gusto verte, ¿no? Y te dan así un dedo casi. O cuando, y tú de la libertad que tienes, abrazas a alguien, se te pone duro y se te estira todavía así, ¿no? O sea, que tienen algún problema, ¿no? ¿Qué cosa es el amor fraternal no fingido? El sistema del mundo utiliza ese sistema, esa forma de vida, está habituado a la hipocresía, al saludo fingido, al amor interesado, ¿no? El pecador es así. Pero entre vosotros no será así, dijo Jesús. Y este es el resultado realmente de vivir en obediencia a la verdad. Y esa es la prueba de que he sido incendiado por la palabra de Dios. Tuvo un efecto así tremendo. Cuando una persona sufre quemaduras de tercer grado,
no me diga que no es evidente, hermanos. Todo el mundo se da cuenta que está quemada la persona. Es igual, cuando la palabra nos alcanza en lo profundo del ser, nos transforma. ¿Quién no se va a dar cuenta que estás quemado? Todo el mundo se va a dar cuenta que estás quemado por el amor fraternal que muestras y que no es fingido, por el amor entrañable de corazón puro que se muestra. Ahí usted se da cuenta que esta persona es un verdadero creyente. La palabra de Dios es fuego que purifica, hermanos. La palabra de Dios purifica, elimina las impurezas, refina la mente, no solo para conocer, sino para entender la voluntad del Señor. La entiendo y la pongo en práctica, por eso en mi vida. Regresando a Jeremías, entendiendo esto, cuando Jeremías fue llamado por Dios al ministerio profético, lo llama en un momento bien complicado el Señor. Si va al inicio del libro de Jeremías, del capítulo 1, Israel, el reino del sur sobre todo, porque Jeremías profetizó al reino del sur, no al del norte, al reino del sur. Vivía en un estado político terrible, quebrado socialmente, espiritualmente, estaba quebrado el reino del sur, ¿no? Y por eso empieza así el libro, ¿no? Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto, ¿no? Jeremías profetiza, mis hermanos, ahí ve varios nombres de reyes, que abarca 40 años de ministerio profético. En esos 40 años de vida profética, él tuvo que llevar mensaje duro de juicio de parte del Señor a reyes como Josías, Joacás, Joacim, Joaquín, Sedequías. Cada uno es hijo del anterior. Ahora, solamente para que tenga un panorama y lo que es la escritura de él, para que más o menos sopeses en qué contexto tuvo que desarrollar su ministerio profético el profeta Jeremías. Cuando él encuentra en el reinado a Josías, este es el rey más joven, ¿no? Porque a los 8 años estaba sentado sobre el trono. Un padre terrible. Pero sin embargo Josías, dirigido por un sabio sacerdote en el templo, él crece con otra mentalidad. Y se dice de él que hizo lo correcto, lo bueno delante de los ojos del Señor. Fue un buen rey. Pero luego los que vienen a continuación de él, siguiendo con su propio hijo Joacás, y el hijo de este Joacín, y el hijo de este Joaquín, y el hijo de este Sedequías, de todos ellos se dice que hicieron lo malo a los ojos del Señor. A la altura del rey Joacim, por ejemplo, ya hay una primera incursión de los babilonios y se lleva un grupo de cautivos. Y a fines del reinado de Sedequías cae por completo el reino del sur en manos de los babilonios. Entonces, la situación política, social, espiritual del tiempo de Jeremías era terrible, hermanos. Cuando Dios lo llama, no lo llama en un momento de bonanza, de que todo está bien, correcto. No, es un momento crucial. Y siendo un momento tan crucial en la historia, Dios necesitaba a un hombre que fuera purificado por la palabra de Dios para que quedara consagrado a los propósitos de Dios, proféticamente hablando. Entonces, el fuego purificador de la palabra de Dios cumple su propósito en el interior de Jeremías y así empieza su ministerio profético. Esto en el capítulo 1, versículo 5. Dios le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones. El fuego de la palabra está llegando a la mente de Jeremías en ese instante cuando Dios le está diciendo esto. Y le hace ver tal cual es Jeremías. La palabra viene, lo incendia, saca las escorias a flote. ¿Qué sale a flote? Versículo 6. Jeremías se da cuenta de eso. Dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Sale lo que él es, admite lo que él es. La palabra de Dios lo caló profundamente. No sé hablar porque soy un niño. Y me dijo, dice Jeremías, ¿no? Versículo 7, y me dijo Jehová: no digas soy un niño. La palabra de fuego sigue saliendo de la boca de Dios, porque a todo lo que te envíe irás tú y irás todo lo que te mande. Y fíjese lo que hace a continuación el Señor. Dios en persona
toca la boca de Jeremías y pone sus palabras en la boca de Jeremías. Ahora piensa esto rápidamente, para poner palabras tan santas, tan puras, las palabras del Señor, porque sus palabras son igual que Él, puras, santas, para poner sus palabras santas en la boca de alguien pecadora, primero tiene que purificar a la persona antes de poner las palabras, sus palabras en la boca de esta persona. Y eso fue lo que hizo Dios primero con Jeremías. Y es lo que hace con nosotros el Señor. No nos nombra primero embajadores y nos envía a ser discípulos a las naciones. No, primero Jesucristo nos purifica con su sangre. Y mire qué palabra tan poderosa, tan purificadora del Señor. Versículo 8, después de que hace esta acción Jesús o Dios con Jeremías, le dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Wow, esta es palabra purificadora, hermanos. Entonces te das cuenta, lo que estamos viendo en esta primera característica, el fuego de la palabra purifica, siempre va a purificar. Entonces el profeta queda expedito para la labor que le va a encomendar el Señor. Recuerda que es un momento crucial, políticamente hablando, socialmente hablando, espiritualmente hablando. Eso nos lleva a la siguiente figura. El fuego de la palabra no solo purifica, sino que transforma. El fuego siempre transforma. Cuando algo queme el fuego, no lo deja en el mismo estado, lo cambia por completo. El profeta Jeremías empieza su labor profética absolutamente convencido, mis hermanos, de que es Dios quien lo está respaldando y el que lo va a cubrir. De hecho que sí, por lo que le dijo el Señor. Fíjate en los versículos 18 y 19, porque he aquí, yo te he puesto, le está hablando Dios a Jeremías, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti. Antes de que empiece su ministerio profético, ya le estaba diciendo toda la batalla, la lucha que iba a tener que enfrentar. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. O sea, Jeremías empieza su labor totalmente convencido de que Dios es su cobertura. Y creo que eso lo hizo empezar con mucho entusiasmo su ministerio profético. Y él empieza a comunicar la palabra de Dios, y la comunicación de la palabra de Dios le produce gozo, porque sabe que es un privilegio. Para los creyentes, para cada uno de nosotros es un privilegio y es un gozo compartir la palabra, hermanos. Todo eso que tú empiezas a hablar la palabra a una persona es un privilegio, es un gozo. Sin embargo, Jeremías empieza su recorrido ministerial, capítulo 2 hacia adelante. Dios le da la palabra y le empieza a comunicar, pero no son bonitos mensajes que digamos, todos son mensajes de juicio. No es una palabra sencilla la que el profeta tiene que comunicar. Entonces, Jeremías en el camino empieza a darse cuenta, y en los años empieza a dar cuenta de que debe enfrentar reacciones de la gente, de gente que es expuesta al fuego de la palabra del Señor, porque llega la profecía por boca de Jeremías y la gente reacciona mal. Y Jeremías va absorbiendo todo eso. Entonces, llegamos al capítulo 11 del libro de Jeremías, versículos 18 y 19, Dios le muestra que están maquinando matarlo al profeta. Ahora, tú te imaginas lo que produce esto en el corazón del profeta, ¿no? Que empieza con entusiasmo, pero se da cuenta que están tramando asesinarlo. ¿Y por qué? Por comunicar la palabra del Señor. Él solamente está obedeciendo, ¿no? Pero se da cuenta que quieren asesinarlo. Dios le revela eso. Están preparando un plan para matarte, ¿no? Pero él sigue creyendo en Dios. Estamos en el capítulo 11. Sigue creyendo en el Señor, apoyándose en Él, y por eso leemos en el versículo 20. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente, el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Es expresión de confianza. O sea, la cosa se pone difícil, Señor, pero yo confío en ti, le está diciendo eso Jeremías. Y sigue en su ministerio profético. Y él sigue avanzando, ¿no? Dios le sigue dando la palabra, él sigue comunicando los juicios, y más adelante, de pronto, esto estalla en el corazón de Jeremías. Oiga, si usted piensa en Jeremías, piense en una persona de carne y hueso como usted y como yo.
Será el profeta del Señor, pero es una persona de carne y hueso. Entonces, a pesar que esté expresando su confianza en el Señor, estos episodios que tienen de confabulaciones contra él y hacerle daño van mellando el corazón de Jeremías. Y llegamos al capítulo 19, cuando Dios envía con un nuevo mensaje de juicio a Judá, y es largo, hermanos, pero solo leo una parte para entender, ¿no?, el tipo de mensaje que está comunicando Jeremías. No es, hermanos, buenos días, el Señor dice que los bendiga, que tengan una linda semana. No es ese tipo de mensajes, hermanos. Son mensajes muy duros. Por eso decía, Dios necesitaba a un hombre que absorbiese esto y que cargara sobre sus hombros esto. Entonces, en el capítulo 19, versículo 7, usted podría yo resumirlo ahí, el mensaje de juicio contra Judá, ya casi efectivo prácticamente. Dice, y desvaneceré el consejo de Judá, está hablando Dios, y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida de las aves del cielo y las bestias de la tierra. Dígame si no es complicado comunicarlo. Vengo el próximo domingo, el Señor, tengo un mensaje para ustedes, hermanos, los va a fulminar a todos ustedes, por pecadores, por infieles. Ya Dios se cansó de ustedes. Imagínense cómo me mirarían. Si miren nomás cómo me están mirando ahorita. Yo creo que ya se está rayando el pastor. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ya estoy cansado que te vengas a dormir acá, ya estoy cansado que vengas, te sientes y no hagas nada. Ya me hartaste, dice el Señor. Tengo paciencia, pero ya no. Ya la topaste. Entonces voy a fulminar a toda esta iglesia. Imagínense que yo les comunicara un mensaje de eso. No era fácil lo que Jeremías tenía que decir. Estoy leyendo este versículo 7 que es complicadísimo. Entonces hay una reacción de la gente. El primero que reacciona es el sacerdote del templo. Y da su nombre a este sacerdote, Pasur. Estoy en el capítulo 20, versículo 2. Y dice, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Por comunicar el mensaje de Dios se lo lleva de encuentro, es azotado. ¿Usted puede entender el conflicto que va naciendo en el interior del profeta? Yo estoy haciendo lo que es correcto, además yo no soy el que ha emitido ese juicio, es Dios, yo solamente soy el portavoz. ¿Por qué se la tienen que arrancar conmigo? ¿Por qué se tienen que estrellar conmigo? Vaya y estrellese con Dios, ¿no? O sea, ¿te imaginas lo que está creando en el interior del profeta Jeremías, ¿no? Entonces, él comienza a entrar, humanamente hablando, hay que entender esto, mis hermanos, empieza a entrar en una profunda tristeza y depresión. Y llega un momento crucial en que se hace una pregunta terrible, hermanos. Jeremías dice, ¿por qué nací? ¿Has llegado tú en alguna crisis a decir eso? Que es equivalente a me quiero morir, esto es demasiado para mí. Muchas personas usan esas expresiones en circunstancias frustrantes de la vida. Mira, escuchemos a Jeremías, ¿ya? Capítulo 20, Jeremías, versículo 14 y 15. Maldito el día en que nací, que no sea bendecido el día que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre, diciendo, un hijo varón te ha nacido, causándole gran alegría. ¿Usted entiende el tipo de depresión que ha alcanzado este profeta de Dios? Y continuó diciendo en el versículo 18, ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastaran en vergüenza? Esas reacciones del profeta le hicieron ganar el apelativo del profeta llorón. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Jeremías estaba profundamente deprimido, mis hermanos. Y está tan deprimido que cuando tú lees estas líneas te da tanta lástima el profeta que quisieras que esté delante tuyo para abrazarlo y consolarlo y decirle, ya, Jeremías, tranquilo, vamos, tienes que seguir. Dios te ha comisionado, Dios te debe de algo bueno. Sí, decir, quisiéramos darle una papachada al pobre Jeremías. Estaba sumamente desanimado. Pero escuche esto, por favor. Estaba deprimido, desanimado, pero de todas formas, igual en el estado en que estaba, quería seguir proclamando la verdad de Dios. A pesar de cómo estaba, pero él quería seguir proclamando la verdad de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? En ese estado, cuando en otros casos me abandono, dejo la iglesia, dejo todo.
Pero Jeremías entra en esa etapa de depresión, pero él quiere seguir proclamando la verdad de Dios. ¿Por qué? Por dos razones. Espero que sean aleccionadoras para nuestra vida. Dos razones que tiene Jeremías para continuar proclamando la verdad de Dios. Número uno, él identifica que la palabra de Dios siempre cambia el curso de la vida de una persona. Es tan poderosa la palabra del Señor que cambia el curso de la vida de una persona. Jeremías sabía que la palabra de Dios, cual fuego, había penetrado en su ser, si nos remitimos al capítulo 1, y lo había transformado por completo. Porque tú lees capítulo 1 y empiezas el capítulo 2 y ves dos personas diferentes. Jeremías había sido transformado por completo. Ya no era, escúchame, ya no era el mismo hombre. Él sabía que no era la misma persona. Dios lo llamó al ministerio. Es lo que leemos ahí del capítulo 1, en el versículo 6. Es cuando Jeremías, ¿sabe usted qué edad tenía? A veces teníamos, nosotros, yo pregunto, ¿qué edad crees que tenía Jeremías o Isaías? En este caso Jeremías. Y nosotros nos remitimos a fotos que vemos en internet, que es el profeta Jeremías. No existe una foto del profeta, obviamente. Pero la viajada de la gente hace que ideen a un hombre ya barbudo, como de unos 80, 70 años. Como usted, pastor. Gracias. Pero no. Tú lees capítulo 1 de Jeremías, ¿sabes qué edad tenía Jeremías? 20 años, hermanos. 20 años. Miren la expresión, ¿no? Ay, pollito. Dice. 20 años. Acá todos los jóvenes adultos que no tienen 20 años, ¿qué estás haciendo, digo yo? Nada. ¿Por qué toma a Dios un joven? Es todo un tema. Mejor no me meto ahí porque si no voy a empezar a predicarles a los jóvenes. Miren cómo Dios eligió a un jovencito, 20 años, hermanos. Un adolescente prácticamente. Un adolescente. Pero este adolescente está tan conmovido que deja que la palabra actúe en él. Ay, cómo quisiera que sea mi hijo, pastor. Pero no es, pues. Pero tienes que orar para que Dios también toque a tu hijo o a tu hija si tienen ese rango de edad. 20 años Jeremías y 40 años ministró como profeta sobre el reino del sur. Y ahí en Jeremías 1:6, en la respuesta del ay que soy débil, tú ves realmente al adolescente. Ves al adolescente débil, tímido, inseguro, como cualquier adolescente. Que se asusta de encontrarse con el Señor, que teme lo que pueda venir, pero el Señor cuando se acerca y lo toca, lo limpia, le pone sus palabras, este adolescente de 20 años es transformado totalmente. Se vuelve un león. Es mudado. Versículo 9, estoy en Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Es una acción de Dios, si te das cuenta. No es de una persona. Dios toca a este jovencito y luego agrega y dice, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Es Dios mismo en estas dos acciones. Lo toca y pone sus propias palabras en la boca de este joven. Este fuego purificador es colocado en la mente y el corazón de este adolescente. La misma presencia del Señor hace esto y lo transforma en un hombre fuerte en Dios. Es por eso que empiezas la lectura del capítulo 2 y es otra persona. Es otra persona. Y vemos un último toque de Dios antes de enviarlo con el primer mensaje profético. Hay un último toque del Señor después del primero en 1:6. El capítulo 1, versículo 17, hay un último toque, hay un mandato que le da el Señor, ¿no? Y esa es la última refinada y luego lo manda al ministerio profético. Dice el versículo 17 del capítulo 1, tú pues, le dice, ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Si le dice cosas puntuales, no, cíñete, le dice, cíñete, levántate, háblales, no temas. Cuando Jesús en aquella montaña los manda a sus discípulos y ya sea discípulos, casi prácticamente le dijo lo mismo. Cíñanse los lomos, levántense, hablen todo cuanto les he enseñado, no teman. Yo estoy con ustedes todos los días. Es casi exactamente el mismo mensaje, mis hermanos. El fuego purificador de la palabra del Señor, una vez más dando forma a este jovencito, a este profeta joven. Y luego en el capítulo 2, como te decía,
viene la primera profecía que le da el Señor, mensaje duro, le dice, ya, esto es lo que tienes que ir a comunicar. Y él va. Ya no está, ay, que yo no sé qué hablar, ya no encuentras ese lenguaje, es otra persona, ha cambiado este joven. Otra persona. Entonces, como te decía hace un instante, ¿no? Él identificó por qué continuó a pesar de estar en depresión, por qué quería seguir continuando proclamando la verdad de Dios, porque Jeremías se dio cuenta que el fuego de la palabra cambia a una persona. Entonces, él entendía en medio de su depresión, Dios me cambió. Que humanamente esté percibiendo un momento crítico, depresión, es normal en un ser humano, pero no me puede detener en la tarea que Dios me ha dado. A ti alguien no te saluda el día de tu cumpleaños, ya te enojaste, te fuiste. Así somos ahora. De nimiedades nos alejamos de la palabra del Señor, ¿no? Lo segundo que se dio cuenta Isaías o Jeremías no es solamente que el fuego de la palabra transforma una vida, sino que también cambia, transforma el curso de la historia de las naciones. Cambia el curso de la historia de las naciones. La profecía dada para el reino del sur, Judá, cuya capital era Jerusalén, en el capítulo de Jeremías, capítulo 19, 20 y 21 son capítulos muy duros, hermanos. Así, muy, muy duros. Usted tendría que leerlos para entender lo que le estoy diciendo. Pero Dios le muestra en estos capítulos que la historia de ellos ya agarró un tope en la paciencia del Señor y va a cambiar, va a tomar otro curso. En esa profecía que sale de la boca de Dios y que retransmite Jeremías es fuego de Dios. Y ese fuego, les está anticipando, el fuego va a ser encendido y va a cambiar, va a transformar la historia del reino del sur. Capítulo 19, 20 y 21, ¿no? ¿Por qué? Ahí usted encuentra, Dios le anticipa, van a ser arrancados de su terruño, van a ser llevados cautivos a tierras lejanas, va a cambiar todo lo que ellos conocían hasta ese momento, todo va a cambiar en absoluto en tierras de cautividad, pero también al mismo tiempo Dios les dice, va a cambiar su historia, pero cuando ya están en la cautividad, después de un tiempo disciplinario, va a volver a cambiar tu historia, Liz. Pero todo se lo está comunicando por la palabra profética. Es palabra de fuego, que está cambiando la historia de una nación y que va a volver a cambiar la historia de esta misma nación, porque después le dice, así como yo te expulsé de tu propia tierra, yo mismo voy a volverte a reunir y yo te voy a traer. Es una segunda etapa de que va a cambiar tu historia, le dice. Pero es el fuego de la palabra operando ahí, mis hermanos. Jeremías 23, versículo 3, fíjense, este es el cambio nuevo después de la cautividad. Yo mismo, le dice el Señor, recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Qué tremenda promesa de Dios. Ahora, avanzamos miles de años hacia adelante, templo de Jerusalén, Jesús está en medio de ese templo parado y en medio de ese templo el Señor Jesucristo dice lo siguiente, Mateo capítulo 24, los dos primeros versículos, fíjese lo que dice el Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y Jesús respondiéndoles les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pasaron 38, 39 años adelante, llegan los romanos y arrasaron con todo el templo. Exactamente como dijo Jesús. Jesús emitió una palabra profética de fuego y se cumplió 38, 39 años hacia adelante. Cuando Jesús, que es Dios obviamente, abrió su boca para profetizar esto, lo que acabamos de leer, el fuego de la palabra de Dios, repito, salió de su boca, preanunció que la historia de los de Judá nuevamente iba a ser transformada. Lo hizo con Jeremías 800 años antes y 800 años después Jesús estaba volviendo a profetizar algo parecido. ¿Por qué? Porque no han aprendido la lección. Los babilonios se los llevaron cautivos hace 800 años, no aprendieron la lección, sus generaciones no tuvieron una buena lectura de esa experiencia, ahora la van a tener que volver a repetir. Ya no con los babilonios, sino con los romanos. Pero es la palabra de Dios, mis hermanos,
como decíamos hace un instante, que transforma, no solamente purifica, sino que transforma, y lo estamos viendo aquí en la propia vida de Jeremías. Pero, en tercer lugar, el fuego de la palabra enjuicia también. Y quiero terminar con esto. El fuego de la palabra del Señor enjuicia. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Nos recuerda la palabra del Señor que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué tú y yo necesitamos, mis hermanos, que la palabra de Dios haga esto? Que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué tú y yo, el creyente, por qué necesita que la palabra haga esto? Porque nuestra mente quedó estropeada, mis hermanos. Desde Génesis capítulo 3, tu mente y mi mente ha quedado totalmente estropeada. Ya nuestro sistema pensante no piensa correctamente. Génesis capítulo 6, versículo 1, este es el resultado después de la caída del hombre y la mujer, que Dios pasa unas generaciones hacia adelante y mire el estado de la humanidad y miren cómo quedó deteriorada la mente del ser humano. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio de los pensamientos, eso te muestra, es solamente maldad. ¿Cuán deteriorada ha quedado la mente del ser humano? Por eso, anota por favor, no puedes confiar al 100% en tu mente. No puedes confiar, no puedes a ojos cerrados confiar en lo que tu mente te esté mostrando, te esté diciendo. ¿Por qué? Porque está estropeada por el pecado. ¿Quién puede mostrar, mis hermanos, lo que hay verdaderamente en nuestra mente? ¿Y cómo son esos pensamientos? Solamente la verdad de Dios es la única que como fuego puede quemar el interior de nuestra mente y quemar toda la fachada de nuestra mente para que salga a luz el verdadero rostro, el verdadero carácter de una persona. Solo la palabra de Dios puede hacer eso. Otra vez te lo muestro en Jeremías. Regreso conmigo a Jeremías. Él empieza a obedecer a Dios, como te dije en el capítulo 2, luego de ser santificado para la tarea profética. Y Jeremías empieza a comunicar todas las palabras de juicio de Dios en los siguientes años a la nación del sur o al reino del sur, Judá. Pero hace un instante te decía que llegamos al capítulo 11 de Jeremías y hay un plan para asesinarlo. Él se entera, Dios le muestra, pero él sigue confiando en el Señor, ¿no es cierto? Él sigue expresando su confianza en el Señor. Así llegamos al capítulo 14, 15 del libro de Jeremías, donde a través del profeta Jeremías Dios proclama el juicio prácticamente final al reino de Judá. Va a caer, les dice. Yo voy a usar otra nación, los voy a enjuiciar, ¿no? Incluso Jeremías le dice, ¿por qué va a ocurrir eso? Y Dios le da la razón, por sus iniquidades, por su pecado. Incluso Dios le dice, fíjese en esto que es interesante, en el capítulo 14, versículo 11, Dios le dice a Jeremías, no ruegues por este pueblo. O sea, hay momentos en que no hay que orar, hermanos, ojo. Dios le dice, no ruegues por este pueblo. Y luego Jeremías les tiene que comunicar un juicio pesadísimo a la nación de Judá, al reino del sur. Van a ser saqueados, van a traer abajo el templo, van a ser llevados cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el profeta empieza a sentir el peso del ministerio sobre sus hombros, amargo. Empieza a sentir lo pesado que es comunicar el mensaje del Señor, ¿no? Y empieza a cosechar, por ser la boca de Dios el profeta, él empieza a sentir el peso de esa cosecha. ¿Cómo la describe Jeremías esa cosecha? Fíjate en el capítulo 15, versículo 10. Estas son expresiones literales del profeta Jeremías. Dice, ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado un préstamo y todos me maldicen. O sea, yo he sido un hombre correcto, ¿y por qué la gente me odia? ¿Por ser la boca de Dios? Y de pronto, hermano, capte a partir de acá, por favor, no pierda el hilo. Cuando expresa esta desazón el profeta Jeremías, y de pronto es como si empezara a quejarse contra Dios.
Y como que de pronto empieza a sacarle, escucha, empieza a sacarle en cara a Dios todo lo que él está haciendo. Y es como si le dijera a Dios, yo hago esto por ti, tú no haces nada por mí. Yo digo, ¿quién se pone así boca a boca con Dios? Mira, Jeremías capítulo 15, por favor, versos 16 y 17, para que me entiendas lo que estoy tratando de decirte. Capítulo 15, versículos 16 y 17. Le dice, mira Dios, fueron halladas tus palabras, yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Es como si le está reclamando a Dios. Yo he hecho esto, yo amé tu palabra, la tomé el ministerio, todo tu llamamiento, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Como nos pasa a veces con nosotros. Señor, pero si yo vengo todos los domingos a la iglesia. Señor, pero si yo leo todo el día tu palabra y oro. Y Señor, si yo te sirvo a ti. Igualito con Jeremías, empezamos a sacarle a Dios lo que hacemos. Entonces agrega Jeremías en este reclamo a Dios, verso 18. ¿Por qué pues, dice, casi como concluí, ¿no? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? ¿Has leído alguna vez estas preguntas que hace Jeremías acá? ¿Qué está diciendo? ¿Has entendido lo que dice? Este hombre está mal. Es decir, Jeremías tiene una verdadera confianza en Dios, una conexión única con la palabra del Señor, pero eso no ha eliminado su crisis interna. Mientras él iba avanzando, no ha tratado correctamente con todas las afrentas. Es probable, digo yo, que las fue cargando y no las fue soltando. Por eso existe el mandato para nosotros: echad sobre el Señor todas vuestras ansiedades y confía que Él tiene cuidado de ti. Echa todas tus ansiedades. Me temo que Jeremías no hacía eso, las absorbía y llega a este punto. Y a pesar que tenía una confianza, repito, con el Señor y su palabra, pero eso no eliminó la crisis interior. Todavía había momentos, voy a usar sus propios términos, había momentos en los que el dolor que sentía internamente parecía perpetuo. Y temía, escucha, y temía que Dios le fuera infiel. Hermanos, ¿Dios puede ser infiel con nosotros, con sus hijos? Bueno, ahorita tú me dices, no, jamás. Sí, pero quiero verte en la crisis de Jeremías. A ver si vas a seguir creyendo que Dios es fiel, sobre todo cuando no ves respuesta de Dios, cuando no te contesta nada, cuando parece que estás abandonado o abandonada. Jeremías está en ese punto, ¿no? Por eso usa la expresión como aguas que no son estables. Teme que haya caído la fidelidad de Dios para con él. Este es un desafío genuino de fe que está enfrentando el profeta. Miren, te explico algo rápido. Hubo un tiempo en que Jeremías, si vas al capítulo 2:13, que es un versículo que hemos usado muchísimo, Jeremías creía firmemente que el Señor era como una fuente de agua viva. De 2 pecados ha realizado mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Jeremías creía que Dios era fuente de agua viva, un tiempo que lo creyó fervientemente. Pero ahora, en medio de esta crisis, ¿no? Ahora, ¿te has dado cuenta el término que utiliza? Él utiliza el término aguas que no son estables. ¿A quién se está refiriendo? A Dios. Si en 2:13 dice que es fuente de agua viva, y a que en esta crisis dice que son como aguas no estables, está desconfiando de Dios. En su estado de angustia, Jeremías por eso acusa al Señor directamente, acusa al Señor de haber incumplido sus promesas de cuidado y de fortalecimiento del profeta. Por eso dice, yo estaba haciendo mi tarea, abracé tu palabra, todo, pero tú no me has cuidado, Señor. A veces no le decimos eso a Dios, pero lo mostramos de otra manera. ¿Qué está pasando, Jeremías? Un ataque de inseguridad y descontento contra Dios.
como todos nosotros alguna vez hemos pasado eso mismo, de descontento y de inseguridad frente a Dios. Entonces, cuando ya llega a este punto, ya Dios le ha soportado demasiado. Es como un papá, ¿no? Que viene el hijo y le patea por aquí y le deja. Te deja, pues te dejas. Y hasta que llega un momento, ya se acabó, ¿no? Vas a poner las cosas en orden, ¿no? Entonces, ya Dios tiene que intervenir, ¿no? Ya fue ya demasiado lejos, ¿no? Suficiente, Jeremías le dice. Ya, suficiente, ¿no? Ahora, escucha con cuidado lo que voy a decirte. Si hay alguien aquí que ha llegado a ese punto, ya siente el sacudón de Dios, ¿no? Ya suficiente te está diciendo esta mañana, suficiente. Ahora escúchame con cuidado lo que voy a decirte. Dios tiene que intervenir, su poderosa palabra tiene que salir como fuego a la mente y al corazón de Jeremías una vez más para incendiar todo aquello que no conviene en la mente y el corazón del profeta, igual que en tu corazón y en tu mente. Jeremías 15, versículo 19, acá viene este poderoso versículo, ¿no? Le dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, le está diciendo al profeta, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Viene la palabra como fuego sobre la mente y el corazón del profeta. Quema, incendia todos los términos que él ha estado utilizando en versículos anteriores, tratando de enrostrar, sacarle en cara a Dios, quejarse, mostrar su desazón contra Dios, que tu fidelidad ha caído, yo creo que no me has cuidado bien. Incendia todo eso el Señor. ¿Qué saca al exterior? Como decía, el fuego purifica. ¿Qué escorias salieron a flote cuando hace esto la palabra del Señor en este versículo 19, en la mente y en el corazón de Jeremías? ¿Qué es lo que saca? El corazón de Jeremías le es mostrado conscientemente a él y había pensamientos indignos acerca del carácter de Dios. Entonces Jeremías es desenmascarado, él mismo entra en conciencia de esto. En las declaraciones que hemos leído en los versículos anteriores, 16 y 17, podemos ver exactamente eso, pero él no era consciente. Dios lo hace consciente. Estás manejando terminología que va contra mí, le dice el Señor. Hay pensamientos indignos contra mi carácter. Es por eso que Dios le dice, debes arrepentirte de esto. Si te convirtieras, debes arrepentirte. Si te convirtieras, yo te voy a restaurar. Te voy a restaurar de ese estado, pero tienes que arrepentirte. No es que yo te restaure porque me caes bien, eres mi profeta. No, eres como cualquier otra persona. Tienes que arrepentirte primero. Y es irónico, mis hermanos, que Dios le haga notar esto, porque Jeremías se pasó varios años llamando al reino del sur al arrepentimiento, cuando él también tenía asuntos de que arrepentirse. A veces nosotros ya en la fe creemos que no tenemos que arrepentirnos de nada. Estamos diciendo a la persona, tienes que arrepentirte, que venga el Señor. Pero ¿tú te has arrepentido realmente de lo que eres? Conviértete a mí, dice el Señor, y yo te voy a restaurar. Dios está asegurando esto. Si rechazaba la idea de considerar a Dios indiferente o poco confiable el profeta, entonces Dios lo restauraría. O sea, si no te dejas arrastrar por esta tentación, yo te voy a restaurar, ¿no? Y vas a permanecer delante de mí como mi instrumento. Y si él continuaba, regresando a la terminología que usa en este versículo, si Jeremías continuaba entresacando lo precioso de lo vil, es decir, ¿qué era lo precioso que él ya tenía? La vida de Dios, el mensaje de Dios, ese era el tesoro. Si tú sacas todo eso en medio de la vileza de tu corazón, de la indignidad que estás mostrando hacia mi carácter, entonces le dice, vas a ser como mi boca y vas a seguir proclamando ese precioso tesoro. Entonces vas a continuar siendo mi portavoz, le dice el Señor. Mire, que es interesante ese versículo, ¿no? Esta experiencia del profeta Jeremías la podemos explicar con el Salmo 19, que es una versión recortada del Salmo 119. El versículo del Salmo 19, versículo 9, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y hay tres términos ahí que quiero resaltar. Así opera el fuego de la palabra del Señor. Por eso estoy terminando con este salmo, que lo vemos, que esto es exactamente lo que le pasó a Jeremías. Solamente que lo estoy graficando en este salmo, ¿no? El temor de Jehová es limpio.
que permanece para siempre, los juicios de Jehová. Los juicios son los veredictos de Dios. La última palabra. Un juez tiene la última palabra. Los juicios es la última palabra de Dios. Es la palabra de Dios en sí misma. Los juicios de Jehová son verdad, es decir, son veraces, verdaderos. Toda la palabra de Dios es verdadera, usted sabe. Pero al mismo tiempo son justos, es decir, son correctos. Los veredictos de Dios, la palabra del Señor es verdadera y es correcta. La palabra de Dios es así. Ahora, la mente y el corazón de Jeremías fue confrontado con la palabra de Dios, como te decía. Entró como fuego a su mente y a su corazón. ¿Y qué hizo con Jeremías? Lo confrontó con los juicios de Dios, con los juicios, con los veredictos verdaderos y justos de Dios. Y cuando Jeremías es confrontado, ahí viene la corrección de parte de Dios. Como dice el salmista, a continuación de este mismo salmo, el versículo 11, dice, tu siervo es además amonestado, eso es enjuiciado, eso es juzgado. Tu siervo es amonestado con ellos. ¿Cuál ellos? Los veredictos, los que son verdaderos y son justos de parte de Dios, con ellos somos enjuiciados. Con la palabra del Señor, que es como fuego, enjuiciador, veredicto enjuiciador, ahí somos nosotros filtrados. Ahí somos amonestados por el Señor. Y somos amonestados por el Señor. Los pensamientos de Jeremías, te das cuenta, sus intenciones ocultas fueron enjuiciadas. Por eso es que salió a la luz la manera como estaba viendo a Dios, desconfiando de Dios, porque fue confrontado con los juicios de Dios. Y entonces salió la escoria a flote, ¿no? Los pensamientos de Jeremías y sus intenciones más ocultas. ¿Era esto necesario, mis hermanos? ¿Es necesario que nosotros expongamos nuestra mente a la palabra del Señor como fuego? La respuesta es sí. Jeremías lo necesitaba y tú y yo lo necesitamos también. Todos los días necesitamos esto en realidad. Que la palabra nos incendie, nos amoneste en realidad, porque solos nosotros no podemos hacerlo. Tal como dice el salmista acá. Versículo 2, el versículo siguiente, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nadie. La pregunta es obvia y la respuesta es obvia. Nadie. Por eso es que agrega el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Le está pidiendo a Dios que haga algo. No es Él el que lo va a hacer. Ese líbrame es líbrame. ¿Y qué va a usar Dios para librarnos? La confrontación. Nos va a poner frente a sus veredictos que son verdaderos y son justos. Y ahí me voy a dar cuenta, como Jeremías, que algo no está bien en mi proceso mental, ¿no? Cuando yo me dejo incendiar por este proceso de la palabra, ¿cuál es el resultado, mis hermanos? ¿Cuál es el resultado? El resultado lo ves ahí en el mismo versículo 13, al final, cuando el salmista dice, entonces, después del proceso, entonces, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces seré íntegro. Nadie es íntegro si no pasa por el proceso anterior. Necesitamos el fuego de la palabra del Señor, mis hermanos. Por eso usted entenderá lo que dice Jeremías cuando se leyó al inicio el texto del capítulo 20 y terminó con ese versículo 27 hacia adelante. Por eso dice Jeremías, me sedujiste, Señor. Fui seducido. O sea, tu palabra nos cautivó, hermanos. A todos en un momento nos ha cautivado. Pero hay un momento, como él dice, versículo 9, son tan fuertes nuestras crisis diarias que Jeremías tomó la decisión, ya no voy a hablar de Dios, ya ni siquiera me voy a acordar de Él. Yo quise hacer eso, pero él mismo dice, pero no pude, ¿no? Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. ¿Qué es ese fuego ardiente? La palabra. La palabra siempre está incendiándonos por dentro. Queremos hacer algo y la palabra nos está quemando todos esos patrones para mantener esta integridad y ser limpios de rebelión contra Dios. Ahora te das cuenta de la importancia de la palabra como fuego en nuestra vida diaria. Vamos a orar ahí en nuestro lugar, mis hermanos. Espero que haya encendido
en algunos que estaba como que una llamita, esto se haya vuelto a encender como un grande fuego en tu corazón. Y dale gracias a Dios ahí conmigo. Dale gracias a Dios. Dile gracias por exponerme a tu palabra, Señor. Gracias por incendiar mi interior. Porque es la única manera de entender la importancia que debe tener tu palabra, el proceso, lo que debe cumplir en mi interior, Señor, en mi mente y en mi corazón. Oramos, Padre amado, que hayas quemado patrones por tu palabra, hayas quemado hábitos, o por lo menos hayas empezado a producir ese incendio interior que terminará a sacar a flote, a conciencia de cada persona, las escorias, las impurezas. ¿Qué podremos encontrarnos? ¿Dudas con respecto a tu fidelidad? ¿Falta de confianza, Señor? ¿Falta de obediencia, rebeldía? ¿Qué escorias has sacado a la luz en los últimos minutos, Señor, en nuestras mentes y corazones? No lo sé, cada quien debe identificar eso, Señor, y debe permitir que se cierre el ciclo, porque el fuego tiene un ciclo para consumir algo. Hay un tiempo en que tú operas. Y si nos exponemos como Jeremías lo hizo, entonces, tal como tú le prometiste a él, la promesa nos alcanza. Seremos como tu boca. Estaremos delante de ti y seremos como tu boca, Señor. ¿Quién no quiere ser tu boca? Sería una locura rechazar este semejante privilegio, ser tu boca, Señor. Pero necesitamos ser purificados como el profeta Jeremías. Alcánzanos con tu preciosa sangre, Señor, una vez más. Limpia y perdona. Saca a la luz todo lo oculto. Líbranos de lo oculto en nuestros corazones, Señor. Haznos conscientes, eso significa. Haznos conscientes, por favor, Padre, de todos y cada uno de los que estamos aquí en pos de ti, anhelando ser mejores hijos, mejores hijas. Gracias, Señor, por el tremendo desafío que nos das. Jeremías, entendiendo esto, no se detuvo. Y es por eso que terminó 40 años después un buen ministerio profético. Cumplió todo lo que tú le mandaste que dijera, a pesar, Señor, que no vio resultados. Él simplemente se limitó a creerte y te creyó firmemente hasta el final, Padre. Y así debe ser nuestra vida. No necesitamos ver algo, comprobar algo. Es simplemente creerte a ti y obedecerte a ti. Ahí está la esencia de nuestras vidas, Señor. Permitiendo que tu fuego queme toda impureza en el interior de nuestro ser. Oramos que se haya producido esa combustión en nuestros corazones en esta mañana para purificación. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor.